chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco, vuela chimbilaco. Hola con todos y con todas. Soy Marianely Torres Benavides, soy ecuatoriana y trabajo en la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar. Hoy quiero compartir con ustedes alguna información, algunos sentidos y algunos saberes sobre el agua. Para empezar, quiero leer un poema del escritor uruguayo Eduardo Galeano. De agua somos. Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. Y es que nuestro planeta está cubierto por 1.385 kilómetros cúbicos de agua, de los cuales el 97% es agua salada y el 3% corresponde a agua dulce. Y toda esta agua, el agua salada y el agua dulce, sostienen la vida de plantas, animales y seres humanos. Ningún ser viviente, ninguna sociedad podría prevalecer sin agua. Sin embargo, actualmente 2.300 millones de personas en el mundo están privadas de este derecho fundamental. Es decir, 3 de cada 10 habitantes de nuestro planeta no tienen acceso a agua segura. Pero la misma naturaleza y la misma agua están amenazadas de colapsar. ¿Cuáles son las razones para que en este momento el agua esté amenazada? Voy a plantear 3 problemáticas que enfrenta el mundo por la cual este bien común hoy tiene peligro de extinguirse. La primera es la deforestación y la destrucción de ecosistemas fundamentales para la vida del agua. En el caso de América Latina, por ejemplo, el bosque amazónico, que en las últimas 5 décadas ha sido destruido en 72 millones de hectáreas. El bosque amazónico es fundamental para mantener la hidrodinámica del agua. Otro dato importante es que los páramos y los glaciares están amenazados de extinguirse, y en la zona costera el ecosistema manglar a nivel de América Latina se ha perdido en un 60% y en el Ecuador en un 80%. Y este ecosistema es importante para la purificación del agua. El segundo problema que enfrentamos es la privatización y el acaparamiento del agua. Existen alrededor de 10 transnacionales en Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, que en este momento tienen propiedad sobre el agua y que la gestionan de diferentes maneras. La una es embotellándola para devolvernos y la consumamos embotellada. La otra es a través del suministro en las ciudades como agua potable privatizada a manera de concesión. Y el tercero es la contaminación. La contaminación que viene dada por la agroindustria, por las actividades extractivas y por actividades también como el turismo de gran escala y las descargas del consumo de las ciudades. Frente a esto, la sociedad en las últimas décadas también ha hecho conciencia de cuál es la situación alarmante que vive el agua como esta proveedora de nuestra vida. Y frente a esto también existen planteamientos importantes para el cuidado y la protección del agua. Uno de ellos es una gran movilización comunitaria y social por defender al agua y los derechos de la naturaleza, y entre ellos el derecho al agua. En el Ecuador, por ejemplo, en el año 2008, la Constitución reconoce a la naturaleza como sujeta de derechos, y uno de esos derechos es mantener sus ciclos vitales y el derecho a la restauración. Es posible también que las comunidades y organizaciones y la sociedad en su conjunto pueda restaurar ecosistemas, recuperar ciclos vitales
y poder devolver esta vitalidad a la naturaleza. Y un tercer planteamiento que viene desde la cosmovisión andina de los pueblos originarios es la crianza del agua, que tiene que ver con el cuidado de los ojos de agua y con la restauración de su flora acompañante, al entender que el agua es un ser vivo y que está íntimamente y que es interdependiente con la vida de todos los elementos de la naturaleza. Y para terminar, quiero plantear la problemática que plantea la alimentación frente al agua. Es el modelo de consumo, el modelo de producción agroindustrial, es sin duda uno de los graves problemas que enfrenta la humanidad y que nos pone frente a una crisis civilizatoria y frente a un problema realmente de existencia de la humanidad. Y por lo tanto es posible pensar que los seres humanos, el momento de tomar la decisión sobre nuestra alimentación, sobre nuestro modelo alimentario, que debe estar basado en modelos más locales, donde haya eficiencia energética, donde haya un cuidado del agua, podemos hacer un aporte al mundo y a su vitalidad que está fundamentada en el agua, que es la memoria y que es el latido de nuestro planeta. Muchas gracias. Vuela el Chimbilaco, vuela el Chimbilaco.